Bueno, continuando, tenemos en pantalla un contactor. Es un elemento de control que se puede manejar a distancia. No es igual al relé temporizador porque este no cuenta con un tiempo, sino que se alimenta directamente y él activa sus contactos. Básicamente este es el encargado de manejar la parte de fuerza de los circuitos, y este sí conecta a la parte de los motores. Este lo podemos activar manualmente porque simulando que le ponemos alimentación a la bobina. Parece que este contactor está dañado. Vamos a cambiar a la escala de resistencia. Ahí está. En la escala de resistencia nuestro dispositivo está marcando overload, o sea que está marcando un valor de resistencia muy alto. Está variando mucho, quiere decir que probablemente estén sucios los contactos, y este contactor, aunque se vea muy bien por fuera, presenta problemas. Observemos, tiene un valor de resistencia de 21, 12, por ahí se detiene, pero es un valor demasiado alto. De todas formas, si hacemos el cálculo de la corriente I cuadrado por R por la resistencia, el valor nos va a dar exageradamente alto. Ok, bueno, ese es el detalle para poder hacer la prueba. Entonces, que no se puede confiar con que el equipo está bien solamente con hacer la prueba de continuidad, sino que tenemos que hacer la prueba de resistencia para observar cuánto es el valor de I cuadrado por R que él tiene. Efectivamente está dañado. Otros dispositivos, por ejemplo las botoneras, que simplemente se puede hacer la prueba con continuidad porque no manejan también equipo de control muy alto. Está. Tenemos que cerrar el contacto. Esto tiene un contacto abierto y un contacto cerrado. Este sería el contacto cerrado, sería 1, 2, y el abierto sería 3, 4. Entonces, al presionarlo, y es necesario verificar si está funcionando. Tip número 4 es que no se pueden probar los dispositivos conectados en un tablero. No se puede dentro de un tablero donde está cableado ir a hacer pruebas, sino que debemos desconectar el dispositivo para poder hacer la revisión. Si hacemos la prueba, probablemente esté relacionándose el circuito uno con otro. Por ejemplo, yo tengo conectado aquí mi fuente, y si quiero hacer las pruebas de este dispositivo, probablemente no me marque igual que si estuviera desconectado, porque está relacionando todo el circuito una parte con otra. Entonces, en este caso, por ejemplo, si quiero medir este contacto, observen, me está dando 3 ohmios. Bueno, en escala de continuidad voy a cambiar la escala de ohmios. Este contacto con este, por ejemplo, si quisiera verificar que está bien el circuito, me marca 0.5 ohmios. Si quiero verificar, por ejemplo, entre A2 y A3, marca un valor en kilo ohmios, mientras que si el equipo estuviera solo, el valor de resistencia, si se recuerdan, es muy alto, pero como ya está relacionado con el circuito, entonces tiende a cambiar según cómo está comportándose la corriente de la señal. Bueno, y para finalizar tenemos este otro que es un relé también parecido al contactor, pero este es un relé de contactos auxiliares. Básicamente es
tiene su bobina acá, tiene su alimentación 13-14 para activarse, tiene un contacto acá, un juego de contactos, un contacto cerrado de 1 a 9, de 1 a 9 es contacto cerrado y el 5 es contacto abierto. O sea que el 9 es el común, trae la alimentación hacia el 1 en este caso, y cuando nosotros alimentemos la bobina va a pasar de 9 a 5. De igual manera 12 es común, está alimentando el 4 en este momento, y cuando nosotros le pongamos alimentación a la bobina va a cambiar hacia 12,8. Si hacemos la prueba, en este caso debería tener ese es el valor de la resistencia de la bobina, porque está entre 13 y 14. Y si queremos comprobar el valor de los contactos, este sería 12 con 8 sería abierto, y con el otro contacto sería cerrado. Entonces está bien, lo tengo en la escala de ohmios. Como la carga que van a manejar es baja, entonces no hay mucho problema con ese valor de resistencia. Ok, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado y sigamos